la colaboración de... Arturo, ¿cómo estás? Qué Muy bueno bien. tenerte aquí. Buenos días, Juan, Marcela, buenos días al auditorio. El tema de hoy tiene que ver con la zona metropolitana de La Laguna y todos aquellos adjetivos que pudiéramos colgarle en función de sus cualidades. Y esto viene a colación a lo que publicó hace unos días Hugo McDonald, un consultor creativo especializado en arquitectura y diseño. En El País Semanal, este suplemento que se publica los fines de semana en el diario El País, y que el artículo se titula Los 10 mandamientos de la ciudad habitable. Y a raíz de estos 10 mandamientos, me di a la tarea de revisar, bueno, ¿y cómo andamos en la comarca lagunera respecto a esos mandamientos? Son mandamientos que más que ir por el ángulo de de los indicadores que abundan actualmente para medir la calidad de vida de las ciudades o la competitividad, van más por el ángulo de el sentido común. Y él le monta 10 adjetivos que debe contar una ciudad para considerarse habitable. Es que sea verde, que sea pública, que sea doméstica, que sea entrópica, es decir, que fomente el intercambio, que sea densa, con una cierta densidad poblacional, móvil, señalizada, culta, antigua y moderna a la vez, esto que refleje sus distintas capas de desarrollo, y obviamente segura. Son planteamientos bien interesantes, recomiendo mucho la lectura de ese artículo. Y bueno, en el artículo que publico yo hoy en El Siglo de Torreón, que se llama Hacer habitable la metrópoli, abordo cada uno de estos puntos, obviamente desde nuestra perspectiva como zona metropolitana de La Laguna. Y bueno, parto haciendo una reflexión sobre aquello que es quizá lo peor que le puede pasar a una ciudad, que es resignarse a convivir con lo aberrante, con lo hostil, con lo errático, esto de soportar que las calles tengan siempre los mismos baches, que el agua escasee siempre en verano, que las banquetas estén destruidas, que el transporte no funcione. Todas esas batallas cotidianas que libramos resignadamente, luego se convierten como en la máxima muestra de que estamos perdiendo la batalla final, que es por hacer una ciudad, una metrópoli más habitable. ¿Cómo andamos en áreas verdes? Para comenzar a retomar lo que dijo Hugo McDonald. Bueno, hay una recomendación, algunos la atribuyen a la Organización Mundial de la Salud, aunque no está confirmado que la Organización Mundial de la Salud lo haya hecho, que entre 9 y 11 metros cuadrados por habitante de áreas verdes es lo recomendable para una ciudad. Si no tomáramos como base esta recomendación, que, insisto, no está confirmada, pudiéramos comparar cómo andamos con otras metrópolis. Por ejemplo, La Laguna tiene 3.29 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. La ciudad que destaca en México por sus áreas verdes es Mérida y tiene 5.33 metros cuadrados por habitante. Está por encima de la región. Pero en general en México estamos muy por debajo de los estándares internacionales. Y pongo solo un ejemplo. Sevilla, la ciudad española, andaluza, que tiene un clima cálido, seco, parecido al de Torreón, tiene 11.27 metros cuadrados por habitante contra 3.29 de la zona metropolitana de La Laguna. Pues ahí nos habla de qué tan rezagados estamos. Ahora, eso es en cantidad. También habrá que ver en calidad. ¿Cómo se encuentran nuestros espacios verdes? ¿Cómo están todas estas áreas? ¿Están debidamente cuidadas? Algunas sí, algunas otras no. ¿Por qué no están cuidadas esas otras? No sé, pienso a lo mejor en el bosque urbano, que ha tenido muchos problemas desde que inició, que no ha logrado convertirse en ese gran pulmón que se esperaba que fuera desde el inicio de su construcción. La otra calidad que me llama la atención, otra cualidad, es que es una ciudad que debe ser una ciudad pública, y esto tiene que ver con
la vida que hay entre los edificios, fuera de los edificios, qué tanto se fomenta esa vida fuera de los espacios privados. Para eso tendríamos que empezar a revisar, por ejemplo, cómo están las banquetas, la calidad de las banquetas, y según los datos disponibles, todavía en La Laguna tenemos un rezago de 20% de calles que no cuentan con banqueta. Eso es para los que no cuentan con banqueta. Habrá que ver cómo están las que sí cuentan con banqueta. Hay un rezago de 11% en pavimentación todavía. Y bueno, en el caso de las banquetas es grave porque 2 de cada 10 habitantes de la comarca lagunera todavía hace sus traslados a pie. Se va a la escuela, se va al trabajo o simplemente se mueve a pie fundamentalmente. 2 de cada 10 enfrentan esta situación. La otra cualidad es que sea doméstica, y esto tiene que ver con todo el equipamiento que debe tener una ciudad: alumbrado, papeleras. Hay que ver cómo está la situación de las papeleras en el centro de Torreón o en los centros de las distintas ciudades de la zona metropolitana. Algunos están rotos, algunos no están, simplemente. Es que también eso tiene que ver con el mal uso que se le ha venido dando históricamente a cuando se han hecho esfuerzos para poner papeleras, ¿no? Entonces es terrible, porque las papeleras, o sea, en primer lugar las usan para todo, ¿sí? Para todo, claro. Y todo es todo, sin ningún recato. Y entonces esto ha venido haciendo que las cosas no sean, en lugar de ser motivantes para que se siga estimulando un programa, por ejemplo, de cestos para la basura a lo largo y ancho de la ciudad. Es que ya no quieren poner cestos por los problemas que luego significa poner cestos. Sí, claro. Bueno, hay una serie de circunstancias que se van concatenando y que nos derivan en que de pronto no tenemos lugares en donde colocar la basura en el centro, ¿no? Y el alumbrado, que me llama mucho la atención porque las 4 ciudades de la zona metropolitana han entrado ya en un proceso de modernización de su alumbrado, ya con luminarias LED, pero el rezago sigue estando en un 6%. Hay 6% de la zona metropolitana que no cuenta con alumbrado. O sea, habrá que ver ahora lo que sí cuenta, en qué condiciones se encuentra. Y en la medida que siga creciendo de manera tan desordenada, sin obedecer un plan de desarrollo municipal. Y que no se entregan muchos de las colonias nuevas, ¿no? Seguiremos, ese rezago seguirá incrementando. El siguiente punto tiene que ver precisamente con las colonias. Esto que le llama McDonald, que una ciudad debe ser entrópica, que fomente los intercambios, que esté debidamente conectada. Bueno, la realidad, si atendemos a lo que ha pasado en los últimos 20 años, el modelo que se ha impuesto de desarrollo inmobiliario es el de fraccionamientos cerrados. Estos en donde las rejas y los muros son el distintivo, y que pues ha fomentado más bien la creación de guetos más que la articulación de la ciudad. Y esto que ha generado un ejemplo para colonias antiguamente abiertas, bien conectadas, que han querido cerrarse por cuestiones de seguridad, y diciendo, bueno, ¿por qué aquellos habitantes de la periferia que viven en fraccionamientos cerrados tienen mayores privilegios que yo también quiero cerrar mi colonia? El problema es de que esto resuelve, entre comillas, una situación de seguridad, al menos en percepción para quienes viven ahí. El problema es que a la larga, en la ciudad, termina por desconectarse y por aumentar el nivel de desconfianza y de inseguridad. Y eso está comprobadísimo por muchos estudios que se han hecho al respecto. En el aspecto de la densidad, también está este transitar del centro a la periferia, de esta manera tan dispersa, ha generado que la zona metropolitana de La Laguna sea de muy baja densidad, con lunares muy grandes todavía en su mancha urbana y con grandes extensiones subocupadas. Por ejemplo, vamos a comparar una ciudad como Torreón con Toronto, una ciudad de Canadá. Tiene 270 habitantes por hectárea, 270 habitantes por hectárea. La Laguna tiene apenas 54 habitantes por hectárea. Pues estamos todos desperdigados, estamos precisamente por eso, es que es tan difícil llevar servicios públicos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, en el consumo energético. Y hay un estudio bien interesante de 2006, un estudio canadiense, que indica los ahorros que implica, por ejemplo, a la ciudad de Toronto contra una ciudad
de 57 habitantes por hectárea, muy parecida a la de Torreón. Bueno, ahí les va. En materia de construcción, o sea, ahorro de energía por construcción, el ahorro es de 37%. Ahorro de operación gubernamental es del 45%. Ahora, en el transporte privado, 73% de ahorro. Y en el transporte público, 70% de ahorro. O sea, es contundente la diferencia entre una ciudad densa y una ciudad dispersa como la nuestra en materia de consumo. Una ciudad dispersa como la nuestra es al final más cara para sus habitantes y más cara también para sus gobiernos. Ya para cerrar, otros dos elementos que quiero destacar que me parecen bien interesantes, por ejemplo, es el de que una ciudad deba ser culta. Vemos, por ejemplo, que el promedio nacional de espacios culturales es de 200 por cada 100,000 habitantes. En La Laguna, chéquense la cifra, son apenas 13 espacios por cada 100,000. O sea, no hay punto de comparación. Y en materia de seguridad, Hugo McDonald plantea algo bien interesante, es decir, no se trata de tener más policías, más armas, mejor equipamiento de las policías, no se trata nada más de eso. Una ciudad segura es la ciudad en la que la ciudadanía vive más en el espacio público y que por lo tanto se vuelve vigilante de ese espacio público. No quiere decir que la ciudadanía se convierta en policía, pero en la medida en que la ciudadanía ocupe los espacios públicos y ejerce esa vigilancia para el cuidado de esos espacios, es que la delincuencia puede ir retrocediendo. No, esto no tiene que ver con que desaparezcan las policías, por supuesto que no. La policía debe existir, pero sí el cambio de paradigma nos debe llevar al menos a poner a la policía en su justa dimensión y no sobreponderar su papel en materia de seguridad. Creo que la ocupación del espacio público por parte de la ciudadanía termina siendo determinante en este renglón de la seguridad. Y bueno, pudiéramos hablar de otros aspectos, pero estos me parecen los más interesantes de lo que plantea Hugo McDonald y sobre todo de cómo estamos en la comarca lagunera, que creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder convertir esta metrópoli en algo menos hostil y más habitable, obviamente. Pero, Arturo, ¿no te parece a ti que estamos muy desarticulados? O sea, ¿no te parece a ti que de pronto, bueno, vienen y entonces se reúnen y ahora con estas formas ya no son estas reuniones de antes, tipo las de mejora continua, sino ahora son conversatorios con un modelo apropiado para poder luego sacar conclusiones? ¿No te parece a ti que de verdad hemos hablado mucho de nosotros mismos y hemos generado pocas acciones encaminadas a limitar todos estos factores en contra? Yo empezaré preguntando ¿quiénes hemos hablado tanto de nosotros mismos? Pues a los que convocan, a los académicos, sí, a los opinadores, aquí, a los comentaristas, es que yo no veo gobernantes. Yo no veo una ciudad completa o general, al menos en lo general, conversando sobre su situación. Yo veo un grupo de ciudadanos que diagnosticando, claro. Yo veo un círculo rojo muy enterado de eso, pero no veo que ese discurso y que esos estudios y que esas pláticas vayan hacia el ciudadano de a pie, que al final es el que hace la ciudad. O sea, el ciudadano de a pie es el que construye la ciudad. Me refiero de a pie, por decirlo de alguna manera, porque es gente que usa o automóvil, o que anda en bici, o que anda en cualquier vehículo de transporte privado, que es otro de los aspectos ahí. Pero todos somos ciudadanos de a pie, hasta ese círculo rojo que se reúne. Sí, pero vamos, a lo que me refiero es que no ha logrado trascender esa plática. No hay acciones. Exacto. O sea, y ha faltado transitar hacia el diálogo abierto. ¿Cómo vive la ciudad alguien que vive en la Polvorera, por ejemplo? ¿Cómo vive la ciudad alguien que habita los condominios Manhattan? ¿Cómo vive la ciudad alguien que habita en el centro que se está despoblando? Claro. Ahí es donde debe darse la discusión.
Ahí es donde debe llevarse la construcción de la nueva ciudad que esperamos. Si nos quedamos solamente en estos espacios reducidos, pues obviamente va a ser muy difícil que transitemos hacia algo más. Es que te voy a decir una cosa, ni siquiera en esos espacios reducidos donde hay el poder político y económico, que son los que luego se necesitan para gestar y para hacer que se generen estas acciones. Ni siquiera es que se logra eso. Ni siquiera es que realmente tengamos resultados, aunque sea así por encimita, sino es, mira, el tema del agua, el tema de la contaminación, el tema de todos los temas que tú quieras, diagnóstico, sobre más diagnóstico, conclusiones, manifestaciones, opiniones. ¿Y acciones? ¿Cuántas? Fíjate, ahorita que tocas un tema bien interesante, el medio ambiente, y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Marcela. Nos llamó la atención a todos lo que ocurrió en la Ciudad de México, motivado por los incendios, no fue por los vehículos. Esto de que las partículas 2.5 eran las que estaban ocasionando el nivel de contaminación que luego derivó en una contingencia ambiental extraordinaria. Bueno, ¿cuántos días del año en la laguna rebasamos la norma? No sabemos. No lo sabemos, ni siquiera. Sabemos. Pero yo pudiera aventurarme a decir que varios días. Y no hay ningún mecanismo que pueda activar una contingencia ambiental ordinaria o extraordinaria. Claro. A eso nos refleja de lo mal que estamos, al menos en el diagnóstico de nuestros problemas, ¿no? Así es. Arturo, un gusto siempre platicar contigo. No, pues no hay nada que hacer, Carlos Guillermo, porque decir, ¿qué podemos hacer porque mi calle quedó por debajo de la banqueta, del carpeteo y el recarpeteo y el recarpeteo y el recarpeteo? Pues, así está prácticamente toda la ciudad. Vamos a tener ciudades en dos niveles, una ciudad en dos niveles. Sí. Los underground. Underground, sí. Bueno, gracias Arturo Gracias. González por tu colaboración.